Finanzas personales. La importancia de aprender a administrar. Es importante aprender a administrar las finanzas personales y hacer un presupuesto familiar para así poder llegar al final de la quincena o del mes, sin incurrir en gastos innecesarios y hacer que el dinero rinda mejor. El primer paso para organizar las finanzas es elaborar un presupuesto familiar como herramienta de planeación. Para comprender el presupuesto se debe remitir a su definición. La Real Academia de la Lengua Española lo define como un motivo, causa o pretexto con el que se ejecuta algo. Un supuesto o suposición. El cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. La cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales, de la vida cotidiana, de un viaje, etc. El presupuesto familiar es un plan que expresa de manera cuantificable cómo se va a administrar los ingresos de la familia y cuáles son las actividades en las que se ejercerán esos gastos, todo esto con el fin de garantizar la sustentabilidad. Se debe planificar cuáles son los gastos y aquellas actividades en las cuales se va a gastar, tomando en cuenta que esta resta nunca podrá ser mayor a cero. ¿Por qué? Pues porque los egresos no pueden ser mayores a los ingresos. Calcular el presupuesto sirve para conocer cómo se integra la magnitud de los gastos, realizar las compras de forma racional y no emocional. Funciona también como una guía para tomar decisiones de compra. ¿Cuál es el objetivo primordial del presupuesto familiar? Es lograr el equilibrio entre el ingreso y el gasto. Además, es una herramienta de planeación y va a permitir equilibrar las entradas de efectivo y los recursos en el hogar con aquellos gastos necesarios para el buen funcionamiento de este. De esta forma, el presupuesto familiar permite observar el comportamiento en el tiempo entre dos variables, el gasto y el ingreso. Es importante recordar que el valor del dinero a través del tiempo disminuye. Por eso debemos de considerar que los precios aumentan, mientras que los ingresos pierden su poder adquisitivo. El presupuesto familiar es una herramienta que también permite ver de forma clara estas perspectivas que se deben tomar en cuenta en el momento de hacer el presupuesto de forma semanal, mensual o, incluso, quincenal. ¿Qué se necesita para hacer el presupuesto familiar? En primer término, se necesita saber todos los ingresos. Los ingresos pueden ser no únicamente el salario, también algún bono, alguna contraprestación que de forma esporádica se recibe. Estos deben de ser semanales, quincenales o mensuales. Por otro lado, si el sueldo no es fijo se debe de considerar un monto mínimo y un monto máximo probable. Se debe de considerar aquellas partidas presupuestarias que sean al final del año, como el aguinaldo o algún fondo de ahorro. Las prestaciones económicas como la prima vacacional, la prima de productividad, son ingresos que, aunque no son fijos, los podemos destinar al ahorro, pero debemos de considerarlos en el patrimonio familiar. La segunda parte del presupuesto familiar lo integran todas las salidas de dinero, es decir, todos los gastos. Puede ser que sean insignificantes, algunos serán variables y algunos serán fijos. Lo importante es cuantificar e identificar cada uno de estos elementos. No importa cuán pequeño sea el gasto. Desde una propina o unos dulces, hasta gastos importantes, como la adquisición de un bien o de bienes duraderos que se adquieren en el hogar. Todo debe de estar presupuestado, desde las comidas, el vestido, los gastos en el supermercado, la educación propia o de los hijos, el transporte, el cuidado personal, incluso las visitas al museo o al cine. Los regalos de los seres queridos, los insumos para el cuidado de la casa, el pago de la luz, renta, agua, gas, telefonía celular o fija, los pagos a tarjetas de crédito, incluyendo los intereses y aquellos hábitos que tenemos como el tabaco, el café por la tarde o servicios contratados de forma mensual, como el club deportivo o un servicio de Internet. El tercer paso del presupuesto familiar es restarle al ingreso todos los gastos. Si el resultado es positivo, quiere decir que hay un excedente, y esto es un indicativo que se tiene poder de ahorro. Por el contrario, si el resultado fue negativo, hay una falta de recursos, lo cual es muy peligroso, porque quiere decir que se está gastando de más y que se tiene necesidad de solicitar un crédito. Así es que es momento de tomar medidas, cuidar los recursos y gastar menos. Se debe identificar claramente cuáles son aquellos gastos innecesarios y que, de manera constante, incluso imperceptible, van mermando el ingreso familiar.
Otra opción es solicitar un crédito, pero se debe tener cuidado, en el momento en que se empieza a financiar los elementos básicos del presupuesto familiar, como la leche, el pan o la comida. Esto nos puede traer más problemas y no son una solución inmediata. Del curso de Finanzas Personales de la UNAM.